y estoy muy agradecido por la invitación que me hicieron nuevamente por estar aquí en este congreso en Ecuador. Bien, ya pues en las dos charlas anteriores hemos hablado sobre las lesiones del ligamento colateral cubital y ahora vamos a hablar un poquito más. Vamos a hablar ya algunos temas más específicos de la parte quirúrgica. No voy a ahondar en estas cosas, pero pues, ya sabemos que la lesión es básicamente un trauma de hiperextensión y la abducción forzada. Y como ya le decía la doctora, la lesión del ligamento colateral cubital corresponde al 86% de todas las lesiones de la base del pulgar, entendiendo la base del pulgar como la articulación metacarpofalágica y la trapeza metacarpial. Hay que recordar siempre que es un estabilizador no solamente primario en el sentido medio lateral de la articulación metacarpofalágica, sino también un estabilizador anteroposterior. Ya lo decía el doctor inicialmente en la primera charla sobre este tema. Hay, digamos, dos ligamentos, el ligamento propiamente dicho y el ligamento lateral cubital accesorio. Lo importante es saber qué se está evaluando y obviamente se tensa propiamente dicho en una flexión de 30 grados. Es muy importante saber eso, y el ligamento colateral accesorio se tensa en extensión. O sea que así se hace la evaluación clínica, ya lo mencionaron, no voy a ahondar en estos detalles. Como decía ya, la resonancia magnética es el gol estándar para el diagnóstico, obviamente después de haberlo sospechado clínicamente y hacer un examen físico adecuado. Y solamente para algunos casos en los que quedan algunas dudas después de haber hecho un tratamiento conservador, existe la posibilidad de hacer, o se reserva la posibilidad de hacer unas pruebas dinámicas bajo fluoroscopia. Son pacientes que ya han tenido un tratamiento conservador y persisten con dolor y síntomas. Esta es la clasificación que ya nos mencionaron en 3 grados, la grado 1 y la grado 2 son lesiones parciales o lesiones en las que no hay compromiso ligamentario propiamente dicho, y la grado 3 es donde hay una lesión total. Y el estado del arte actual es considerar que una lesión total del ligamento colateral cubital, el estándar de oro es el tratamiento quirúrgico, y eso es, digamos, algo que no se ha rebatido desde el principio y que sigue siendo vigente. Se ha visto con el tiempo la evolución de las reparaciones. En las reparaciones y en las reconstrucciones, perdón, se hacían inicialmente muchos túneles óseos, ya se están haciendo menos túneles óseos, con la tendencia ahora actual a utilizar sobre todo anclajes de muy buena calidad. El problema que tenemos actualmente es en la evaluación de los resultados clínicos de las reconstrucciones y de las reparaciones primarias, y es la cantidad de técnicas quirúrgicas disponibles y la cantidad de cirujanos. Bien, actualmente tenemos entonces un dilema quirúrgico por las nuevas publicaciones que hay, o las publicaciones que han estado saliendo, porque inicialmente consideramos que las lesiones agudas en las lesiones del ligamento colateral cubital eran las que se daban o se reparaban en las primeras 6 semanas, entre la tercera y la sexta semana, y los crónicos después de la sexta semana, y se consideraba que en los agudos el tratamiento quirúrgico pues era con anclajes o túneles óseos, y en las reconstrucciones ligamentarias después de la sexta semana siempre tenían que hacerse reconstrucciones con injertos tendinosos principalmente, ¿sí? Además, algunas técnicas que creo que ya había mencionado antes sobre transferencias tendinosas y tenodesis. ¿Sí? Aquí vemos algunos detalles sobre la estabilización o la reconstrucción del ligamento colateral cubital utilizando el extensor pólisis brevis. Hay gran variedad pues hay varias técnicas donde hacen variaciones pequeñas y las publican. Pero lo que desafía ese dogma inicial que ya había mencionado sobre el tema de considerar las reconstrucciones después de las 6 semanas, es decir, cuando son lesiones crónicas, son este tipo de estudios. Este fue publicado por Christensen, y aquí, digamos que utilizaron fue un estudio retrospectivo donde encontraron que, a pesar de hacer cirugías mucho tiempo después de la sexta semana, es decir, con un promedio de 2 años y medio aproximadamente, estos pacientes fueron llevados a cirugías donde hicieron reparaciones primarias iniciales sin reconstrucción propiamente dicha, con un resultado satisfactorio, con una satisfacción para los pacientes hasta el 100%. Bien, y de aquí surge una paradoja con los resultados a largo plazo, un seguimiento de 15 años, 20 años, 25 años, como lo estamos viendo, porque a pesar de que los pacientes tenían una satisfacción del 100%, siempre se veía el desarrollo de una artrosis en la articulación metacarpofalágica hasta el 88%, y los pacientes manifestaban algunos signos de inestabilidad, o manifestaban la sensación de inestabilidad en el 15%,
y en las evaluaciones se podían llegar hasta las 2/3 partes, más del 66%, con signos claros de inestabilidad en el examen físico. Sin embargo, la satisfacción de los pacientes a largo plazo seguía siendo muy buena, y esa es la gran paradoja actual. Es decir, con eso que les acabo de mencionar, esta cirugía que parece ser aguda, ¿sí?, que parece ser una lesión aguda, realmente son los hallazgos quirúrgicos que podemos tener incluso después de varios años de intervenir el paciente. Es decir, considerar hacer una reconstrucción no depende del tiempo en el que se hace la cirugía, sino que depende sobre todo del estado de los tejidos en el momento de hacer el tratamiento quirúrgico. Y esto pues es una diapositiva en la que, digamos, todos los que hacemos reconstrucciones tenemos que estar pendientes. Hay unas digamos, medidas específicas en donde uno debería ubicar el origen y la inserción del ligamento colateral cubital cuando se va a reconstruir. Obviamente hay que tener en cuenta que no todos los pacientes son del mismo tamaño y que obviamente estas cosas tienen que variar, y por eso es importante la experiencia del cirujano al momento de hacer la reconstrucción. Aquí podemos ver una reconstrucción hecha con injerto de palmaris longus, que es algo que se hace con relativa frecuencia, con un haz único, o sea, solamente un haz, y aquí tenemos una reconstrucción más anatómica con un doble haz. Comenzaron entonces a surgir algunos estudios en los que se intentaba descubrir qué era mejor cuando se hacía una reconstrucción, es decir, cuando tú estabas dentro de la cirugía y no encontrabas unos digamos, remanentes adecuados del ligamento colateral cubital para hacer la reconstrucción, sino que se tenía que utilizar injertos tendinosos. Y comenzaron a investigar qué era mejor, si hacerlo con un solo haz, una reconstrucción con un palmaris longus con un solo haz o con doble haz, y encontraron que realmente no había ninguna diferencia estadísticamente significativa al darle, digamos, estrés a la articulación metacarpoflánica. Adicionalmente, otro tema que no podemos dejar de lado es, digamos, el advenimiento de las nuevas suturas o los nuevos materiales sintéticos para hacer las reconstrucciones, como el suture tape y la configuración internal brace, en el que se reemplazan los injertos tendinosos por, digamos, esta sutura sintética, evitándonos la movilidad sobre la zona donante y evitándonos el inicio tardío de una rehabilitación en el caso de las reconstrucciones. Y encontraron en estos estudios que un paciente en el que se hacía una reconstrucción con una suture tape o con un internal brace, se podía empezar a rehabilitar desde la primera semana, o sea, 7 días después de haber hecho el procedimiento quirúrgico, recuperando solamente arcos de movilidad y evitando una de las complicaciones principales o de los hallazgos principales en el seguimiento clínico de los pacientes que se hacían en reconstrucciones con injertos tendinosos, que era la pérdida de la movilidad o la disminución de los arcos de movilidad en la articulación metacarpoflánica e incluso la interfalágica. Esos son algunos detalles de la reconstrucción que se hace con el suture tape, con el internal brace, la técnica del internal brace. Y ese sería como un algoritmo de tratamiento, digamos, que se deduce de todo lo que hemos hablado hasta ahora, y es: el paciente tiene una lesión total, sí o no, del ligamento colateral cubital. Si no lo tiene, el tratamiento conservador con una férula con espica pulgar o incluso un yeso es el tratamiento adecuado durante 4 a 6 semanas. Si el paciente tiene una lesión completa del ligamento colateral cubital, hay que llevarlo a cirugía. Si el paciente se lleva a cirugía, digamos, en las primeras 3 o primeras 6 semanas, se espera tener un tejido adecuado y podemos hacer una reparación primaria con anclajes, que es la tendencia actual, con muy buenos resultados. En caso de encontrar un tejido de mala calidad, retraído, que no se logra movilizar, pues se puede optar por hacer, y no se puede hacer la reparación primaria, pues se puede optar por hacer, digamos, las transferencias tendinosas o los efectos tenodesis. Y finalmente, si se tiene el recurso, es preferible utilizar, bajo la evidencia actual, el internal brace más que la reconstrucción ligamentaria con el injerto tendinoso, por el riesgo, digamos, de perder arcos de movilidad por el inicio tardío de la rehabilitación, que antiguamente no se consideraba tardío, pero ante digamos, la aparición del internal brace, que se puede recuperar tan rápidamente, pues es preferible. Entonces, para llevar a casa tenemos definitivamente cirugía, ¿sí? Paciente que tiene una lesión total del ligamento colateral cubital y la metacarpoflánica del pulgar, hay que pararlo. Segundo, quien determina qué es lo que se tiene que hacer no es necesariamente el tiempo, sino los hallazgos quirúrgicos. Tercero, a la mayoría de los pacientes, incluyendo los atletas, pero también algunos grupos etarios como los ancianos, el resultado es muy bueno
en los seguimientos incluso a largo plazo, independientemente de que desarrollen artrosis en las radiografías o que tengan una sensación de inestabilidad, siguen siendo los, digamos, muy satisfactorios los resultados. Bien, y por último, en la experiencia propia, en mi experiencia propia, pues es frecuente que nosotros tengamos que hacer intervenciones tardías en pacientes con lesiones que inicialmente eran agudas y que después por tiempo se consideran crónicas, y tenemos que entrar con el material que solicitamos hacía 2 meses o 3 meses atrás por el tema del sistema de salud, y encontramos que los resultados son muy buenos haciendo las reconstrucciones con, digamos, con los anclajes. En mi experiencia usando las reconstrucciones ligamentarias, utilizando injertos de palmar y longus, digamos que ha sido un resultado muy satisfactorio, pero es mucho más demorado. Es más demorado para que el paciente recupere la movilidad, es más demorado por el dolor inicial, y existe siempre el riesgo de que algún paciente que no sea juicioso con la terapia pueda terminar en una rigidez. Es muy importante, antes de terminar, que el tema de la artrosis no lo vayan a confundir. Así usted desarrolla artrosis después de la cirugía y tenga muy buen resultado, si usted escoge hacer una reconstrucción ligamentaria con internal brace o una reparación primaria en un paciente que ya tiene artrosis, es preferible hacer una artrodesis si la artrosis está muy avanzada, porque si no el resultado va a ser muy bien. Muchas gracias.